Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar sobre el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, o el libro de los nombres. Se llama así porque empieza dando los nombres de las 12 tribus de Israel. Es un libro magnífico, podríamos decir el mejor de la Biblia, y vamos a ver precisamente por qué. Éxodo es un salir. Odo quiere decir camino, es decir, salir al camino. Es salir al camino de Dios, salir de nosotros mismos, de ese egoísmo en el cual nos encontramos. Dios nos llama a cada quien por nuestro nombre. Eso es sumamente importante, saber que para Dios no somos uno de tantos, sino que somos únicos e irrepetibles. Al faraón, si se fijan, está relacionado con el mal, el opositor, el enemigo, y por lo tanto no dicen su nombre, precisamente para no tener que odiar a nadie. Es decir, dicen faraón, pero no dicen el nombre propio. Vimos desde Génesis que el nombre es algo muy importante. Adán le puso el nombre a todos los animales, por lo tanto, en una manera los poseía, ¿no? Entonces, al no saber el nombre, no tenemos a quién odiar. Dios es amor, por lo tanto, el odio es lo contrario a Dios. El Éxodo es el libro más antiguo de la Biblia. Es el centro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Génesis es el prólogo o inicio, es decir, nos dice cómo fuimos creados y nuestros objetivos. Deuteronomio y Números son la prolongación o comentario sobre el Éxodo. Levítico es la liturgia, es decir, el cómo adorar a Dios. Profetas es cómo vivir lo revelado en el Éxodo, y el Nuevo Testamento es la realización del Éxodo. Como ven, todos los libros confluyen en el Éxodo. No que tengan su fin en, sino que solamente confluyen en el Éxodo. Contenido del Éxodo es la base de nuestra fe. Nos explica perfectamente lo que es la alianza. Dios une su vida con nosotros. Vamos a ver ampliamente este concepto. Revelación de la presencia de Dios en nosotros, y el Éxodo no termina. Se queda en el desierto porque nuestra vida no termina, sino que estamos en el camino. Es muy importante recordar que la tierra no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es regresar al Padre. Vamos a ver, el personaje principal del Éxodo, pues, lógicamente es Moisés. Los invito a ir viendo cómo Dios va moldeando a Moisés, pero Moisés se va dejando moldear. Sumamente importante. La pregunta para nosotros sería, ¿yo me dejo moldear por Dios o hago lo que a mí me da la gana, ¿no? Recuerden que en el Padre Nuestro rezamos diario, hágase tu voluntad. Eso es lo que quiere decir. Dios, por favor, moldéame. ¿Dónde pasa esto? Pues los primeros 11 capítulos en Egipto, del 12 a 15, es la Pascua, que es estar a punto de salir de Egipto, y del 16 al 40 es el desierto, donde se desarrolla el concepto de la alianza. ¿Cuándo fue? Se cree que fue durante Ramsés II en el siglo XIII. Se escribió el capítulo 17 a 20 en tiempos de Moisés, el capítulo 6 y 21 a 24 posterior a esto. Y además le fueron complementando al pasar del tiempo. ¿Por qué quiso Dios que pasaran ese tiempo en Egipto? Hay dos opiniones de los rabinos. La primera es castigo porque se aprovecharon, es decir, se acomodaron demasiado bien en Egipto. Y segunda opinión, conservar la pureza de la fe. Si hubieran llegado directamente con los caldeos, se hubieran contaminado porque los caldeos son pésima influencia. ¿Cómo fue así? Una vez que entran a la tierra prometida, se contaminan con las ideas de los caldeos. También vivir en el extranjero enriquece, porque se conoce a otra cultura.
Cuando salen, salen con las riquezas egipcias, es decir, con esa cultura. Era la mayor cultura del tiempo del tiempo de Moisés era la cultura egipcia. Entonces los israelitas adoptaron esa cultura. Al llegar a Egipto eran residentes, o sea, tenían su green card. Muchos regresaron a Canaán. El reino del norte ya había israelitas cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Es decir, venían de allá, estuvieron en Egipto por la hambruna y algunos sí se lograron regresar, pero la gran mayoría se quedó en Egipto. Al morir José, los hacen esclavos. O sea, José, uno de los 12 hermanos, había llegado antes a Egipto, se había ganado el cariño y la confianza del faraón, lo nombró primer ministro, y cuando llegan los demás hermanos, en vez de vengarse porque lo habían vendido como esclavo, los acoge. Ese es un ejemplo de lo que un católico debe de hacer. Entonces, acoge a los hermanos y viven durante 30 años en Egipto como invitados, digamos, de honor. Al morir José, esto se acaba, el faraón en turno los vuelve esclavos y se quedan ahí 400 años más. Como ya se había profetizado por Dios en tiempos de Abraham. Se quedaron 400 años porque Abraham dudó, como ya lo vimos anteriormente. Esclavo no es la palabra que nosotros conocemos, ¿no? Aquel que traen de África, le dan latigazos y lo matan de hambre, etc. Esclavo simplemente quiere decir que no podían elegir trabajo. Ellos tenían sus propias casas y se dedicaban a hacer ladrillo para las construcciones de los egipcios. Se sabe que no vivían tan mal, puesto que en el desierto le dicen varias veces a Moisés que querían regresar a Egipto. O sea, le echan en cara que los haya sacado. ¿Por qué? Pues porque en Egipto en realidad no la pasaban tan mal. Bien, entonces empezamos con Éxodo 1. Les recomiendo, si tienen el tiempo y las ganas, de que vayan leyendo el Éxodo a la par conforme se los voy narrando, ¿no? Aquí en la mano superior derecha les pongo el capítulo del Éxodo que se trata. Entonces pueden ir leyéndolo antes o leyéndolo después, como quieran. Es decir, sabiendo qué dice, leer lo que dice, o primero lo leo y después veo lo que dice, o leo de las dos formas, lo leo primero y lo leo después. O sea, la cosa es que tanto quiero yo disfrutar de este libro de la Biblia tan importante y tan fascinante, ¿no? Entonces les recomiendo que lo lean a la par. Si no tienen tiempo, si seguimos viviendo en este mundo de prisas y de correr y de estrés, pues bueno, escuchen la sesión y aprovechenla lo más que puedan. Entonces, empezamos. Los hijos de Israel se multiplicaron, o sea, se cumple la promesa que Dios le dijo a Abraham, ¿ok? Creced y multiplicaos y serás más grande, tendrás descendientes más de las estrellas o granitos de arena, ¿no? Se cumple en Israel, en Egipto los israelitas se multiplican porque vivían cómodos, vivían bien, y esto se torna en una amenaza para los egipcios, es decir, los israelitas están creciendo mucho, pueden llegar a ser un problema. Por lo tanto, el faraón decide darles trabajos forzados para construir sus templos, tenerlos sumamente ocupados, como para que no puedan tener hijos, pero después decide que ya son muchos y que va a matar a todos los que van naciendo. Y esa es la época en la que nace Moisés. ¿Ok? Y Moisés es salvado cuando lo ponen en una balsita que hoy en día llamamos Moisés, por eso a los niños chiquitos se le ponen un Moisés, acordándose de la balsita en la que se pone para que se fuera por el río Nilo y lo encontrara la esposa del faraón.
¿Ok? Las parteras de los israelitas eran muy inteligentes porque cuando las mandaban a cuentas que por qué no habían matado a los niños que nacían de las israelitas, las parteras decían que las israelitas eran muy fuertes y no requerían de sus servicios. Cuando ellas llegaban, pues ya había nacido el niño y el niño había desaparecido. Pasan los años y Moisés sale a dar un paseo y encuentra que un egipcio estaba abusando de un israelita. Le sale lo nacional, ¿verdad? También el hecho de defender al débil, se le pasa la mano y lo mata. Justicia o bienestar personal, se le pasó la mano al pobre de Moisés, ¿no? Entonces al día siguiente separa a dos hebreos que estaban peleando y lo echan en cara, ¿sí? ¿Tú quién eres para separarnos a nosotros, israelita, traidor que vive con los egipcios? Entonces de repente Moisés se encuentra que no es de ninguno de los dos mundos. No es egipcio, aunque esté en la corte, y no es israelita, porque está en la corte. Pero él tiene que eh, escapar, porque había matado a un egipcio, y huyó a Madián. ¿Sí? Génesis 25, Madián igual a hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces estaba ahí en un pozo. Pozo es centro de encuentro, lógicamente, o sea, tenían las mujeres que ir al pozo a sacar agua. Una costumbre israelita es precisamente esa, que la mujer es la que saca el agua del pozo, el hombre nunca saca agua del pozo. Si recuerdan bien, cuando los apóstoles dicen a Jesús que dónde van a pasar Pascua, les dice, vayan a Jerusalén y donde encuentren a un hombre sacando agua del pozo. Entonces eso quiere decir que era extraño, porque un pozo está para sacar agua. Entonces el hecho de que un hombre estuviera sacando un pozo, sacando agua de un pozo, era algo inaudito, era algo extraño. Este hombre seguramente era viudo y no tenía hijas y por eso él tenía que ir a sacar agua del pozo. Entonces aquí pasa lo mismo, el pozo es el centro del encuentro donde las mujeres van a sacar agua del pozo y lógicamente aprovechaban para platicar. ¿Por qué Dios manda a Moisés a Madián a pasar también una larga época? Porque necesitaba aumentar su cultura religiosa. ¿Ok? Y lo manda precisamente con un sacerdote, porque el papá de su esposa es sacerdote. Entonces ahí ya tenemos a un Moisés con una cultura egipcia y con una cultura israelita. Es el hombre de los dos mundos, podríamos decir. Moisés defiende a la muchacha y le saca agua del pozo. Fíjense qué curioso. Defiende al débil otra vez y saca agua del pozo, ¿ok? Recuerden, al igual que nosotros, los hombres no echan tortillas, nada más las mujeres, ¿por qué? Por costumbre. Igual, sacar agua del pozo un hombre era raro. Entonces, Séfora, la que será esposa de Moisés, va y le dice a su padre, le cuenta, oye papá, mira que un hombre nos ayudó e inclusive nos sacó agua del pozo. El papá nada tonto dice, este hombre vale la pena y le dice, invítalo a estar con nosotros. Entonces lo invita, se enamoran, se casan y tienen dos hijos, Gersón y Eliezer. Ahora sí, Moisés está listo, formado en Egipto, formado en Madián y llamado y recibe el llamado de Dios. ¿Ok? Entonces, qué interesante, qué fabulosa manera de Dios preparar a este líder israelita para sacar a su pueblo de Egipto como él lo había prometido. 430 años se quedarán en una tierra ajena, pero después él los va a liberar. Entonces llega el momento y Dios vuelve por Israel. Ya había muerto el rey o faraón que lo perseguía y entonces ya puede regresar Moisés a Egipto. Nos dice la Biblia, Dios oyó sus gemidos, oí su clamor.
Esto es muy importante. Dios siempre nos va a escuchar cuando clamamos por su ayuda, no cuando nos quejamos miserablemente de lo que nos pasa, sino cuando simplemente con amor y confianza pedimos su ayuda. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro. O sea, ese era el trabajo de Moisés, un trabajo humilde, el más humilde que había. Cuando de repente ve una zarza ardiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios aprieta pero no ahoga. Es decir, esa zarza estaba ardiendo pero no se consumía. ¿Sí? También algo muy importante es que durante esta época Moisés aprendió a servir. Antes en Egipto él era jefe, pero acá es un humilde pastor y aprende a servir. Qué importante saber mandar y saber servir. Entonces la zarza pues era algo insignificante en el desierto, esas bolas de paja que se forman y el viento las va haciendo rodar y pues estaba quemándose. Pero fíjense la capacidad de admirar de Moisés. O sea, era un hombre observador y se asombra. Es una característica que el católico tiene que siempre tener, admiración y asombro por las cosas que Dios hace en el mundo. Entonces, Moisés tiene esa curiosidad. Dice, ¿por qué no se quema? Esto debe de quemarse en un minuto y esto sigue ardiendo. Voy a ver qué pasa. Empieza el llamado de Dios en algo insignificante. Dios, una persona escucha a Dios cuando está en silencio interno, un silencio interior, y entonces cualquier cosa, algo pequeño, le llama la atención. Moisés lo hizo Dios a través de una zarza ardiendo. Vio, esto se repite constantemente. Vio, ¿ok? Juan 1.17 y siguiente nos dice igual. Significa el constantemente ver y ser visto por Dios. Eso es orar, eso es importante, eso es ser un católico. Es aquel que siempre está en presencia de Dios, siempre atento a Dios y sabiendo que Dios lo está observando. Observando para proteger. Recuerden, Cristo subió a los cielos para desde arriba podernos ver a todos y vigilarnos y protegernos, ayudarnos, aconsejarnos. Cristo no se fue a los cielos para estar ahí arriba muy cómodo, se fue para poder ayudarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que dice la Biblia tanto vio. Cuando le dice Moisés, Moisés, cuando en la Biblia un nombre se repite dos veces, va a confiar Dios una misión. Cuando Dios se comunica con alguien, cuando Dios le regala un carisma a alguien, siempre tiene un propósito, siempre tiene un para. Nosotros en la vida siempre nos debemos de preguntar ese para. ¿Y para qué me dio Dios esto? ¿Para qué tengo aquello? ¿Para qué soy bueno en esto? Tiene que haber un porqué, una misión que Dios nos ha encargado y la tenemos que descubrir y lógicamente llevarla a cabo. Dios, en cuanto Moisés llega, le dice, quítate las sandalias. Esta es una costumbre oriental. Y mi tía Tete, cuando se los platicaba a los japoneses, son más orientales imposible, decían inmediatamente, ya le dijo, pásale. O sea, lo está invitando a su casa. ¿Sí? Lo está invitando a la intimidad. Invitación a la adoración y además también a sentir con sus pies la dureza del camino. Entonces, sumamente significativo que Dios le haya dicho a Moisés, quítate las sandalias. Es decir, a partir de ahora vivirás mi intimidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que toma la Biblia y lo que sientas? No.
conoce el fondo de la Biblia y ahora sí a sentir, ¿ok? Cuando tomamos una Biblia, por eso estamos tomando este curso sobre Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando tomamos la Biblia hay que saber qué tenemos en la mano. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la historia de la salvación, el cómo un Dios se revela a su pueblo para que éste llegue al Padre nuevamente. Entonces sí, con conocimiento de causa podemos ahora sí tomar la Biblia y leerla con intención para escuchar precisamente lo que Dios quiere que yo haga. No es una novela, no es Harry Potter 24, es la palabra de Dios y hay que leerla de una manera especial. Entonces, Moisés ya tuvo la experiencia de ser salvado cuando lo recogen del Nilo y entonces puede ser salvador, libera a su pueblo. Ya tiene la experiencia de ser adoptado cuando lo recoge la reina, la esposa del faraón. Por lo tanto, sabe lo que es ser hijo adoptivo de Dios. Tiene experiencia de mandar en la corte egipcia, como habíamos dicho, y de servir cuando estuvo al servicio de su suegro. Y reconoce la fuerza de Dios. Entonces Dios le dice, soy el Dios de tu relación personal. Dios siempre quiere una relación personal. Y Moisés lógicamente se cubre la cara por respeto. ¿Cuál es la misión de Moisés? ¿Cuál es el para de Moisés? ¿Sí? ¿Para qué lo salvó de morir cuando era chico? ¿Para qué lo educó en la corte de egipcio? ¿Para qué se educó con un sacerdote israelita? Pues ya le va a decir precisamente Dios en ese monte, en la zarza, saca de Egipto a mi pueblo. ¿Ok? Entonces, esa es la teología del envío, ¿ok? Todos somos enviados. Saliendo de misa, somos enviados. ¿A qué? A vivir una vida católica, apegada a Dios para contagiar a los demás a que se vuelvan católicos y el mundo verdaderamente sea algo placentero. ¿Sí? Todos les dice Dios, yo estaré contigo. Recuerden a Abraham, a Josué, a Moisés, a Gedeón, a la Virgen María. Yo estaré contigo. Esa es una promesa que Dios hace a todos nosotros y sobre todo a los que les encomienda una misión. Yo te envío. ¿Cómo sé si el envío es un capricho mío o verdaderamente Dios me habló? Cuando este envío termina en adoración, cuando termine de hacer lo que Dios me dijo y voy a la iglesia, en nuestro caso, a dar gracias a Dios por este envío. ¿Ok? Fíjense, Noé hizo precisamente eso. A Noé le dieron un gran envío. Construye un arca, la construye, pasa el diluvio, acaba todo, y en el momento que acaba, pone un altar y ofrece un sacrificio a Dios. Entonces ese envío era de Dios porque adoramos. Entonces siempre es importante cuando hacemos algo por Dios dar gracias, dar ese culto a Dios y nosotros especialmente en el templo que es la iglesia. Salieron para ser un pueblo de adoradores, o sea, la salida de Egipto no era para que dejaran de ser esclavos, es decir, no era material, era completamente espiritual. O sea, Dios los saca de Egipto y ahí en el desierto está la presencia de Dios. Están ahí con su Dios. Leyendo Éxodo pueden ver que la primera vez que Moisés va ante el faraón le dice, déjanos ir al norte a adorar a nuestro Dios. Ni siquiera le pide salir de Egipto. Simplemente le pide ir a un lugar, digamos, solo para poder adorar a su Dios. Porque lógicamente ahí en la ciudad no podían adorar Egipto porque ahí el culto era para los dioses egipcios. Entonces no perder de vista el motivo de que Dios saca a su pueblo
es para que su pueblo pueda libremente adorar a Jesús. Ese libremente, a Jesús, perdón, a Dios. Ese libremente tiene dos connotaciones, ¿ok? Libremente en que no tenían a los egipcios encima y libremente porque les nacía, ¿ok? Porque ellos sabían, conocían, estaban ciertos del poder de su Dios y todo lo que había hecho por ellos, y era natural el ir a agradecer a Dios. Nosotros igual tenemos que tener ganas de ir a misa los domingos de perdida. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, para estar con Él. Nos debe de salir del alma la necesidad de estar con nuestro Dios. Entonces, la libertad en esos dos modos es muy importante. Salen del desierto para poder libremente adorar a Dios. Y ahora ahí en la zarza viene el nombre. ¿Quién eres? Y le contesta, yo soy el que soy. Se puede interpretar como yo seré contigo, como tú seas conmigo, yo soy el único existente. Entonces, de ahí sale el Yahvé, lo que nosotros decimos Yahvé, que es el tetragrama sagrado, el Adonai, Señor. No se puede pronunciar, ¿sí? O sea, eso de que dicen los testigos de Jehová que se pronuncia Jehová y que no se puede pronunciar. Si verdaderamente te quieres ir a la raíz del nombre, es ahí en el Sinaí cuando Dios le dice quién es. Y se dice ese tetragrama sagrado, y los israelitas, cuando en la Biblia dice Yahvé, simplemente se lo brincan. Me acuerdo bien que la tía Tete, cuando nos leía la Biblia, ahí me dio clase de Éxodo durante todo un año, algo sensacional. Cuando leía y venía Yahvé, ella misma se lo brincaba por ese respeto a ese nombre. Recuerden la grandeza del nombre, ¿no? Entonces, ¿quién llama a su papá por su nombre también? Por eso nunca le decimos nombre. ¿Quién le dice a su papá Eduardo? Pues nadie, ¿verdad? Le dices papá, es especial. Entonces nosotros también a Dios no le decimos por su nombre, por ese tetragrama sagrado, sino se le dice Adonai, Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi nombre que será mi memorial. Jesús, inclusive, nunca dijo el nombre de Dios. Yo soy el que está contigo. Rashi, un exégeta judío, así es como interpreta lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el que tiene pasión por ti. Ese es en lingüística árabe. Y yo seré el que será. Y el que fue, el que es y el que será. Civilización griega. Entonces, como ven, diferentes interpretaciones a través del tiempo y de acuerdo a la cultura. Además, era muy lógico que dijera, ¿quién eres? Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque es el único Dios. ¿Por qué nosotros nos llamamos Patricia, Miguel, Raúl, Álvaro? ¿Por qué nos llamamos así? Porque hay otros iguales a nosotros. Pero si nosotros fuéramos la única persona en el mundo, pues nos llamaríamos persona. No nos tendríamos que llamar con un nombre propio, ¿verdad? Entonces Dios es el único Dios. Por lo tanto, ¿quién es? Yo soy el que soy. O sea, como diciendo, es obvio. ¿Quién eres? Pues yo soy yo. Claro. Inclusive nosotros lo usamos, ¿no? Cuando tocamos en la casa, y me da mucha risa, que tocamos y nos dicen, ¿quién es? Y dices, yo. ¿Qué onda? O sea, claro, yo, porque saben que eres quién eres, reconocen tu voz, ¿no? Bueno, esa parte. En Oriente no daban su nombre porque implicaba dar poder sobre la persona. Ya lo vimos, ¿sí? Desde Adán. En Japón nadie se dice por su nombre. ¿Con qué nombre me dirijo yo a Dios? Dios quiere tener una relación más íntima conmigo. Me dice su esencia. Esa es la relación que tengo que tener con Dios. Es una relación en la intimidad. A Dios lo conozco en el silencio, en el lugar más interior de mí mismo. ¿Ok? Ahí es donde Dios habita. Entonces, ¿ya pensaron cómo me dirijo yo a Dios? ¿Con qué nombre me dirijo yo a Dios? Porque esa es
importante. O sea, esa relación con Dios le tengo que tener algún nombre. Memorial es igual a volver a ser presente, hacer surgir aquí. ¿Ok? Recuerden que en la última cena es un memorial. En mi memorial, presente en mi corazón, Él se revela para entregarnos su relación. Es el único motivo para esa revelación. Dios es uno solo, para que necesite un nombre, ya lo vimos, ¿no? Entonces, perfecto, ya Dios se presenta ante Moisés, lo invita a la intimidad y le da una misión: sacar a su pueblo de Egipto. Entonces hay que preparar esa salida. No es sencillo, ¿verdad? Inclusive ustedes piensen que se van a cambiar de casa a otra ciudad, pues les va a tomar tiempo, ¿verdad? Tenemos que empacar, tenemos que ver cómo nos vamos a ir, contratar una mudanza, ir al otro lugar, conseguir una casa. O sea, es una preparación brutal. Ahora imagínense Moisés preparar la salida de todo un pueblo y además convencer al faraón que lo dejara salir. Entonces Dios tranquilamente le dice: ve y dile al faraón que los deje salir para dar culto a tu Dios. Fíjense, para dar culto a tu Dios, no para ya no hacer ladrillos porque yo quiero ser carpintero, no, 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 es para dar culto a tu Dios. Y nos va a llenar de signos. Todo esto que va a hacer ahora Moisés con el faraón tiene signos. ¿Qué son los signos? Nuestra religión es una religión de signos. Los sacramentos son 7 signos, ¿sí? Y cada uno tiene un signo especial. Entonces, signo es una señal que te lleva a algo más importante, ¿ok? No podemos quedarnos en el signo, pero el signo nos ayuda a recordar algo más importante. No sé si ustedes estén acostumbrados a llevar una medalla, escapulario, lo que sea, y cuando los ponemos en la mañana nos tenemos que acordar por qué nos los ponemos. No nos puede ser un hábito ya, ¡pum!, me cuelgo la medallita. No, cuelgo la medalla como recordatorio de que yo soy católico, es decir, que mis actos están guiados por Dios nuestro Señor. Entonces el cayado, una vara, la tira y se hace serpiente. Dios tiene el poder de dar vida. Serpiente es el signo del mal. Al mal se le toma de frente. La sangre es también vida. Eres sangre de mi sangre. Y la lepra es maledicencia. ¿Ok? Todos son signos que Dios va a usar a través de Moisés hacia el faraón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a base de signos. Por eso Dios, en su pedagogía divina, nos enseña a base de signos. Veo un signo e inmediatamente identifico. ¿Sí? Hoy en día está lo verde de moda, ¿no? Entonces somos muy ecológicos y vemos ese signo y automáticamente decimos: ah, eso es bueno, ¿sí? Antes era amor y paz, ¿no? En los 70s, el signo del sexo, el signo de pesos, quien no lo va a conocer, etcétera, etcétera. Todo es signos. Simplemente nuestro alfabeto son 26 signos y con eso nos damos a entender o intentamos darnos a entender. Entonces continuamos con esta salida. A Moisés le faltó la confianza en Dios. ¿Ok? Moisés le dice: sí, pero, ¿y cómo le voy a hacer? Pero es que soy tartamudo. O sea, Moisés todavía sigue en esa preparación, ¿sí? Entonces le da a Aarón para que hable por él, ya que él era medio torpe al hablar. La ira del Señor no es que se enoje, es que no puede quedar indiferente por el gran amor que nos tiene. Bendita ira que nos toma en cuenta, ¿ok? Los celos de Dios es ese exceso de amor por protegernos. Eso es el celo de Dios. Entonces, tenemos que entender bien, la ira del Señor, ¿sí? Es simplemente no puede permanecer indiferente ante lo que nosotros hacemos. Y los celos es un exceso de amor por protegernos a nosotros
sus criaturas. Es bien importante no tomar al pie de la letra estas palabras de la Biblia. La Biblia usa símbolos y significados especiales y la ira quiere decir esa permanece, que no puede ser indiferente, y celos es que nos ama en exceso y quiere protegernos. La salida entonces, Faraón no lo deja salir y Dios manda 10 plagas sobre Egipto. Es decir, va poquito a poco, a ver, como quien te va torciendo el brazo, ¿no? Y al principio te duele poco y dices que no, después te duele más y dices que no, hasta que ya están a punto de rompértelo y dices, ok, sí. Al faraón definitivamente se esperó hasta que le rompieron el brazo, ¿no? Bien, los israelitas no sabían bien lo que quería Dios. Eso de darle culto no se entendía muy bien. Lo mismo pasa con nosotros y tenemos que aprender a leer los signos y hacerle caso, no como el faraón, ¿ok? Eran un pueblo que 400 años había estado en Egipto como esclavo, entonces el culto a Dios lo tenían que conocer, retomar, ¿sí? Y los signos los tenemos que aprender a ver en nuestra vida. Esas diosidencias. El cristiano dice es una diosidencia, no dice qué casualidad. Reconocemos el actuar de Dios en nuestras vidas. Eso es de lo que se trata, el saber leer los símbolos. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me encontré con esta persona? Por alguna razón. Es una diosidencia. Dios me prepara para lo que viene si es que yo soy dócil. ¿Cómo lo fue Moisés? De repente, como que me puedo poner medio terquito como Moisés, pero no importa. Lo importante es tener un corazón noble que salga al fin y al cabo avante. Los símbolos le sirven tanto a Moisés como al faraón. Moisés porque ve los prodigios y cree en ese Dios. Los egipcios no creen y lo quieren retar con sus dioses. El faraón no quiere establecer una relación con Dios, pero Dios no va a permitir que no le permita a su pueblo tener esa relación. En realidad Dios está invitando al faraón a convertirse, lo está invitando a tener esa relación con Dios. Eso es algo sumamente bello del Éxodo, ¿no? O sea, si el faraón se convence y se convierte, fenomenal, eso es lo que Dios quiere. El problema es que el faraón no quiso, endureció su corazón, ¿sí? Eso es lo que quiere decir cuando hoy vemos en cada plaga que Dios endureció su corazón, lo que significa es eso, que el faraón tenía un corazón muy duro y no quiso creer. Pero Dios no se va a parar ahí y decir, bueno, pues el faraón no quiso media vuelta, vámonos. No, Dios va a seguir luchando para que su pueblo sí pueda tener esa relación de intimidad, esa alianza con Él. Entonces, Dios va enviando plaga por plaga. Vamos a dividir las plagas en 3 etapas y la última. El primer tercio de las plagas, las aguas del Nilo rojas, las ranas, los mosquitos, es Dios creador, ¿sí? La primera plaga es las algas rojas que se multiplican, es decir, Dios crea más algas. No es un caso único, ya se había dado en el Nilo este color rojo, pero no con la intensidad. Después de haber muchas algas en el río, lógicamente las ranas salen del río y entran en la ciudad. Las ranas con el tiempo mueren porque no es su hábitat y entonces se generan los mosquitos. Sí, son leyes naturales, pero el hecho de que sea una ley natural no implica que no sea un milagro, porque se dan en el momento que Dios quiere, con la intensidad que Dios quiere, para hacer el objetivo o lograr el objetivo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces se encuentran ahí un científico que dice, es que todo esto se puede explicar naturalmente. Claro, ¿quién es el amo de la creación? ¿Quién controla la naturaleza? Dios, nuestro Señor. Entonces la puede manejar a su gusto para que se den las cosas como Él quiere. No deja de ser milagro. A ver, hombres tan poderosos, científicos, tan geniales, ¿ustedes manejan la naturaleza?
Llevamos un año y no podemos acabar con una pandemia. El segundo tercio va a ser los tábanos, que son como unas moscas con ojos verdes grandes que pican e infectan. La quinta muere el ganado y la sexta úlcera. También eso es lógico, el tábano infecta a los animales se mueren y el hombre lógicamente le salen úlceras en su cuerpo. Natural, pero caray, sucedió cuando Dios quiso, en la intensidad que Dios quiso, para lograr el objetivo que Dios quiso. Y estas tres, o segundo tercio, es el Dios del pueblo hebreo. El tercer tercio es Dios mostrando su poder y su gloria. Viene una gran granizada, viene esta invasión de langosta y se llena de tinieblas. Entonces sigue avanzando, sigue presionando, sigue doblándole la mano al faraón y el faraón insiste en que no los va a dejar salir. Claro, no les convenía dejarlo salir, ¿sí? Se quedaba sin una mano de obra barata, ¿sí? Lo que yo siempre he dicho que el presidente mexicano le decía a los gringos, regrésame a mis mexicanos y a ver qué haría Estados Unidos sin los mexicanos, ¿no? Bueno, pues aquí igual, aquí Dios le dice, regrésame a mis israelitas. Y el faraón nada tonto decía, no, si no te puedo dejar ir a mi mano de obra barata. Pero llega la 10ª plaga, donde Dios demuestra ser el Señor de la vida y de la muerte. Y Dios manda asesinar a todos los primogénitos, animales y hombres, a todos los primogénitos, inclusive el hijo del faraón. Entonces las plagas también se relacionan con diferentes dioses egipcios. ¿Para qué? Dios comprueba al faraón que él es más poderoso que su colección de dioses. El Nilo sangriento es Hapi, el dios del Nilo. Las ranas es Heket, dios rana. Mosquitos es Huachit, dios mosca. Tábanos no, pero muere el quinto, muere el ganado es Apis, el dios toro. Las úlceras es Hetmet, diosa de la curación. La granizada es Not, diosa del cielo. La langosta es Senhem, diosa del control de plagas. La tiniebla es Ra, el dios sol. Ya va, como ven, va subiendo de categoría de dios. Y la 10ª es Osiris, el dios de la vida. Entonces Dios le va comprobando a Faraón y a los egipcios que él es más poderoso que toda su colección de dioses, ¿okay? En el intento de convencer al faraón de que se convierta. Y ahí le vamos a dejar por hoy, ¿sí? Porque vamos a entrar la próxima sesión a la parte más importante del Éxodo, o sea, la institución de la Pascua. Es como Dios instituye la Pascua en su pueblo para que se acuerden de aquel día que Dios los liberó de los egipcios. Dije la parte más importante, tal vez no sea la más importante, tal vez sea la segunda más importante, porque definitivamente la más importante también la vamos a ver la sesión entrante, que es la alianza en el Sinaí. Muy bien, pues entonces aquí lo dejamos por hoy y la próxima sesión continuaremos con este libro de Éxodo que es tan fascinante. Muchas gracias, nos vemos en 7 días.